como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Marcos capítulo 1 versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mis amados, nosotros como seres humanos tenemos un problema terrible. Tenemos un problema eterno, tenemos un problema espiritual. ¿Cuál es nuestro problema como seres humanos? El pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, cayó sobre nuestra estirpe de la raza humana una tendencia pecaminosa en nuestro corazón. Somos nosotros personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, pero caídas, que tenemos dentro de nuestro corazón la tendencia a desobedecer los mandamientos de Dios, la tendencia a desviarnos. Y aún nosotros, los cristianos comprometidos, yo veo desde aquí cristianos comprometidos en este lugar, aún los que estamos comprometidos con Dios, en nuestro corazón aún existe una raíz de maldad que nos quiere llevar hacia la perversión, hacia la maldad, hacia la desobediencia. Entonces Dios, en su misericordia, nos ha dado una solución para ello. Estamos viendo una serie titulada Entrando al Reino de los Cielos. Y hoy quiero compartirte un mensaje que el Señor me regaló y le he puesto por título El requisito fundamental. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El requisito fundamental. Dice Marcos capítulo 1 que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Hoy vamos a hablar acerca de el arrepentimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Acerca del arrepentimiento. Mis amados, el arrepentimiento es el tema olvidado en los púlpitos de la iglesia. El arrepentimiento es el tema tabú en algunas iglesias frívolas y mediocres. Por falta de predicar el mensaje del arrepentimiento, muchas iglesias se han vuelto tibias, muchas iglesias han aligerado el mensaje poderoso del evangelio y muchas iglesias ahora están practicando la idolatría, siguiendo a Mamón, buscando el dinero, que son cosas materiales que no tienen ningún fundamento en sí mismas. ¿Por qué? Porque hemos olvidado desde los púlpitos predicar a tu corazón y a mi corazón acerca de la necesidad de arrepentirnos. Mira lo que dice allí en Marcos capítulo 1, el versículo 14. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú miras la predicación de Juan el Bautista antes de que el Señor comenzara su ministerio, era sobre arrepentimiento. Si tú miras el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, era sobre arrepentimiento. Pero si tú miras el mensaje de Pedro, el primer mensaje que dio Pedro era sobre ¿qué? La necesidad del arrepentimiento. Y después vemos a Pablo en el libro de los Hechos predicando sobre arrepentimiento. El corazón del evangelio tiene que ver con el arrepentimiento. Y hemos venido hablando acerca de entrando en el reino de los cielos. Mi amada esposa hace 8 días me contaron que predicó. ¿Sí predicó? Y el tema del Señor lo enlazó con la necesidad de la limpieza espiritual. ¿Hay alguien aquí que quiera entrar en el reino de los cielos? Mis amados, es necesario nuestro sincero, genuino, real arrepentimiento. Y vamos a ver en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Y yo te ruego el favor, mientras yo te estoy dando este mensaje, compáralo con tu corazón.
Intégralo a tu vida. Mírate en el espejo de la palabra y date cuenta si realmente estás o no arrepentido, arrepentida, para que tú y yo podamos entrar en el reino de los cielos. Porque hay un problema. El problema grave lo encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 9 dice la palabra del Señor: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Lo tienes? Dice: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Hay un falso arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que se inventó Satanás para engañar a los hombres. Y no sé si en este lugar haya alguna persona que tenga un falso arrepentimiento. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo después de que te predique este mensaje. No sé si en este lugar haya alguna persona que tenga ese arrepentimiento falso, espúreo, que produce muerte. ¿Cómo se llama ese arrepentimiento? Nosotros lo podemos llamar, no aparece en la Biblia, pero podemos llamar remordimiento. ¿Qué significa la palabra remordimiento? Morderse y volverse a morder. Sí, eso es literal. Literal es así. Pero ¿qué significa arrepentimiento? La palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia. Y está compuesta de dos palabras. La palabra meta, ¿qué significa meta? Cambio. Como metamorfosis. La palabra metamorfosis significa cambio de forma. La palabra metanoia significa meta, cambio, nous, mente. Cambio de mente. Dile a la persona que está a tu lado: cambia hoy tu mente. El verdadero arrepentimiento, mis amados, nos lleva a cambiar de mente, nos lleva a cambiar de corazón, y por lo tanto nos lleva a cambiar en nuestra voluntad, en nuestro deseo volitivo de ser mejores personas delante de Dios. Hoy vamos a ver entonces en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Punto número 1, Salmos capítulo 32 y versículo 3. Algunos lo saben de memoria. Dice: mientras callé, ¿qué pasó mientras callé? Se envejecieron mis huesos. Dice el salmista David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué dijo el salmista? Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Punto número 1, el verdadero arrepentimiento confiesa el pecado sinceramente y sin demora. Confiesa el pecado sinceramente y sin demora. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a confesar hoy. De pronto hay alguien que tenga aquí pecado y dice: sí, mañana me pongo a cuentas con Dios. ¿Qué le pasó a David? ¿Tú sabes qué le pasó a David? David cometió varios pecados: adulterio, mentira, borrachera, emborrachó a otro. ¿Qué más? Asesinato vil y premeditado. Un juez de hoy diría con premeditación y alevosía, ¿cierto? Y además él era el autor intelectual, porque fue astuto para no hacerlo él. Y David se quedó callado. ¿Qué le pasó a David por quedarse callado? ¿Qué le pasaron a sus huesos? Se envejecieron. ¿Sabes qué dicen algunos autores acerca del Salmos 32? Dice: oiga, mire, David daba vueltas y vueltas en la cama, sentía calor y después sentía frío, se quitaba las cobijas, después se tapaba, no podía dormir. Y en esos 9 meses en que él estuvo calladito, se envejeció como 15 o 20 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Arrepentimiento, mis amados, significa que yo confieso mi pecado delante de Dios. Mi pecado no encubrí, mi pecado se lo declaré al Señor y Él perdonó la maldad de mi pecado. Tú sabes, como cristiano evangélico, lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el requisito para que Dios me perdone? Yo debo confesar mi pecado y Él me perdona mi pecado y me limpia de mi maldad. Pero hay cristianos y hay seres humanos que tienen el pecado allí y no lo confiesan delante de
de Dios. Te hablo a ti, mi amado hermano, confiesa tu pecado, así sea leve, porque Dios no hace clasificación de pecados. Hay personas que dicen, no, pero yo no he matado a nadie, yo tampoco, yo no robo, yo tampoco, pero si tienes la lengua chismosa, si tienes envidia en tu corazón, si tienes pereza en tu cuerpo, si no oras, si no diezmas, estás en pecado. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo afirma. ¿Qué debo hacer? Confesar mi pecado para que Dios me limpie de mi maldad. Si yo confieso, Señor, yo no diezmo, soy un tacaño, soy un ladrón, te robo tus diezmos, Señor. ¿Qué hace el Señor? Me limpia de mi pecado. Y al próximo mes estaré diezmando con libertad, y a los 2 meses estaré lleno de prosperidad. ¿Quién dice amén? Si tengo la lengua mentirosa, o la lengua calumniadora, o si tengo envidia o lujuria en mi corazón, ¿qué debo hacer? Confesar. Mis amados, aprendamos a arrepentirnos genuinamente a través de una confesión. Mira cómo hizo David. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, versículo 1. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira cómo habla un hombre verdaderamente arrepentido. Este salmo lo escribe David después de que fue confrontado con Natán. Le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es una confesión, mis amados. Eso es una confesión sincera y genuina. A veces nosotros solemos confesarnos delante de Dios de la siguiente manera: Señor, tú ya sabes, perdóname, amén. ¿Es eso confesión? No, pamplinas. No estás arrepentido, estás con remordimiento y te conduce a la muerte. Tenemos que aprender a ser sinceros delante de Dios y decirle, Señor, soy malo. Mira lo que acabo de hacer, Señor. Acabo de calumniar a esa persona y no es cierto lo que dije. Mi lengua es mentirosa. Acabo de tomar lo que no me pertenece y tu palabra dice que soy un ladrón. Y ningún ladrón entra a donde pretendo que voy a entrar. Debemos aprender, mis amados, a confesar para que podamos realmente ser libres. Hemos visto un hombre genuinamente arrepentido. ¿Cómo se llama ese hombre? David. Pero David cometió un error. Demoró su confesión. Dile a la persona que está a tu lado, no demores tu confesión. No demores tu confesión. Ahora veamos a otro hombre bien arrepentido. Lucas capítulo 15, versículo 21. Hoy vamos a ver hombres arrepentidos y hombres remordidos. Vamos a ver de los 2 ejemplos en la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 21. Hay un hombre que se arrepiente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese hombre? El hijo pródigo, el hijo menor. Mira lo que dice en el versículo 21. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí te das cuenta? Es una confesión, hermano, que incluye vergüenza del pecado. Él se avergüenza ante el Padre y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Sí lo perdonó. ¿Por qué? Porque lo vio genuinamente arrepentido. Mis amados, Dios aborrece el arrepentimiento falso. Lo aborrece. Lo aborrece. Huye del arrepentimiento falso y busca en tu corazón arrepentirte genuinamente delante de Dios. Ahora vamos a ver un hombre que se arrepintió en vano. Mateo capítulo 27 y versículo 3. Vamos a ver el arrepentimiento que produce muerte. Mateo capítulo 27 y versículo 3. El que lo encuentre, dígame amén. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor en Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿cómo? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿qué dijo Judas? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Pregunto, ¿Judas sí estaba arrepentido o no estaba arrepentido? Ahí dice que estaba arrepentido. Pero ese arrepentimiento le produjo muerte. ¿Por qué? Y la Biblia dice que Judas es el hijo de perdición. Judas está en el infierno, hermano. ¿Por qué? Escúchame con atención. Judas fue a confesar su pecado ante los hombres. Judas fue a decirle, ¿a quién fue a decirle Judas yo he pecado? A los fariseos, a los que le habían dado la plata. Ahora Judas le da mucha importancia a las cosas materiales. Él pensó que devolviendo las monedas, ya listo, voy a devolver las monedas con las cuales vendía mi Señor y ya listo. ¿Los fariseos se las aceptaron? Cuando él las tiró ahí, ellos después las recogieron y dijeron, estas monedas están manchadas de sangre, y compraron por allá un campo que se llama Aceldama, que significa campo de sangre. Pero Judas fue y se ahorcó. ¿Por qué Judas se ahorcó? ¿Por qué le produjo muerte? Primero fue a confesarle el pecado a quien no debía confesarlo. ¿A quién debemos confesarle el pecado primeramente? A Dios. Padre, contra ti y contra ti he pecado. Y segundo, Judas, ¿contra quién pecó? Contra Jesús. O sea, ya hablando en el campo personal, Judas pecó contra Jesús, buscó a Jesús para pedirle perdón. ¿Estaba arrepentido realmente? No estaba arrepentido. Tú debes buscar a Dios para tu arrepentimiento, no a los fariseos. Ahora, cuando te arrepentiste genuinamente delante de Dios, entonces sientes la libertad para ir a buscar a tu hermano y decirle, mira, te ofendí, perdóname. Eso es libertad, la da el arrepentimiento. Pero primero debe ser delante de Dios. Punto número 2. Vamos a ir a todas, mis amados. Punto número 2. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Libro del profeta Joel, capítulo 2 y versículo 12. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Nicolás H., por favor. ¿Quién lo encontró? Dice, por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, ¿y qué más? Colócate música de fondo de piano, esa que dice instrumental. Con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar, ¿qué deben hacer los sacerdotes, ministros del Señor? Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Consiste en una experiencia interior que toca mi corazón. Mis amados, el arrepentimiento es una experiencia de lo más profundo de mi interior, de mis entrañas. Y por eso es que el profeta Joel dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos. En la época antigua, los judíos, ¿qué hacían cuando decían que se iban a arrepentir? Rasgaban sus vestidos. ¿Ustedes se imaginan yo aquí rompiendo esta camisa? Como el hombre verde, y rompiendo el saco, y decían, ¡ay, se arrepintió! Eso era en la época antigua. Pero Joel dice, ese arrepentimiento externo no vale. No importa que tú rasgues tus vestidos si tu corazón sigue igual de duro. Lo importante es que tú rasgues tu corazón, que haya un dolor en tu corazón. Señor, te fallé, Señor, pequé, perdóname, siento dolor en mi corazón. Y cuando la más íntima fibra de mi corazón se conmueve, entonces ahí sí viene un genuino arrepentimiento. No
sé si te ha pasado o no, pero si no te ha pasado, pídele al Espíritu Santo: Señor, convénceme de pecado. Mi corazón está duro como una piedra y no siento nada. Y el pastor predica y ni fu ni fa, me resbala. Tal vez tienes tu corazón endurecido, mi amado, y así no entras al reino de los cielos. Es necesario que nosotros rasguemos, no nuestras vestiduras. Ahora, en esta época moderna, ya no nos rasgamos los vestidos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como señal de duelo? Por ejemplo, ayunar o ponernos unas vestiduras negras. Si hemos visto personas de luto en la rumba, en la farra, en el foforro y en la parranda. ¿De qué sirve eso, mi amado? En la religión tradicional hay personas que se arrepienten. ¿La hemos visto? ¿Cuándo se arrepienten estas personas? Únicamente el Viernes Santo. Entonces llegó el Viernes Santo y es tiempo de arrepentirse. O la Semana Santa, tiempo de arrepentirse. Oremos. Y el resto del año, hermano, haciendo cualquier cantidad de barbaridades. ¿Es eso arrepentimiento acaso? No lo es. No lo es. Nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón y decir: Señor, realmente estoy arrepentido delante de ti. Me duele mi pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mira lo que dice Éxodo capítulo 9 y versículo 26. Vamos a ver un arrepentimiento causado por la desesperación. Falso arrepentimiento. El punto número 2, por favor dale clic. Lo están preguntando. Ahí está. Es una experiencia interior que toca mi corazón. Éxodo capítulo 9 versículo 26. Vamos a ver a un hombre falsamente arrepentido. Dice la palabra del Señor, Éxodo 9, 26: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? Ay, tan espiritual el Faraón, ¿cierto? He pecado esta vez. Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Oiga, qué espiritual el Faraón. ¿Está arrepentido el Faraón? Parece que sí, ¿cierto? He pecado, tu Dios es justo. En la plaga del granizo. En otra plaga le dijo a Moisés: orad por mí. ¿Sí nos han dicho eso las personas? A mí me han dicho, hay personas que yo invito a esta iglesia: hermano, lo invito el domingo. No, vaya usted y ore por mí, que soy un pecador. Vaya y ore para que yo me salve. Hipocresía, hermano, pura hipocresía. Este Faraón es un hipócrita. No se ha arrepentido. ¿Por qué dice eso, pastor? Versículo 34. Ya leímos el 28, ahora lee el 34. Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿se obstinó en qué? En pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Amado, ten cuidado con ese falso arrepentimiento. Hay personas que se arrepienten en el hospital. Hay personas que se arrepienten frente a un féretro. Hay personas que se arrepienten cuando no tienen una moneda de centavo en el bolsillo. No tienen ni para comprar un pan o un huevo. Y se arrepienten, pero ese arrepentimiento puede ser falso, causado por la desesperación. Lleva a la hipocresía. Le pasó a Faraón. ¿Qué pasa con ese falso arrepentimiento? Cuando ya la persona tiene plática otra vez, cuando ya salió del hospital, cuando ya pasó el dolor de la muerte de un ser querido, entonces dice la palabra de Dios que Faraón se obstinó. ¿En qué? En pecar. Y endureció su corazón, él y sus siervos, y no dejó ir a los hijos de Dios. Ten cuidado con ese falso arrepentimiento, amada iglesia. Ten cuidado, porque hay personas que uno ve muy arrepentidas. ¿Sí hemos visto personas muy arrepentidas en los hospitales? ¿Sí hemos visto enfermos haciendo promesas? Yo los he visto. Señor, si tú me sanas, Señor, si mi hijo sale del problema, si sale de la cárcel, Señor, si sale de la droga, Señor, mira, yo te daré esto, haré aquello. Pero tan pronto el problema pasó y entonces el hijo está ya confinado en una institución cristiana, encerrado, y no puede consumir vicio porque lo tienen bajo llave. Entonces,
ya se solucionó el problema. Nos olvidamos de las promesas, nuestro corazón se endureció y nos obstinamos en pecar. Falso arrepentimiento. Pregunto, ¿Faraón fue salvo? He pecado contra Dios, orad por mí. Y está en el infierno, hermano. Está en el infierno el Faraón. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué les pasó a los que escuchaban? ¿Qué les pasó a los que escuchaban? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tienes tu corazón compungido? ¿Tienes tu corazón compungido? Es necesario, mis amados, que nosotros... ¿Qué significa el corazón compungido? ¿Qué significa? Dolido, arrugado, ¿qué más? Entristecido, ¿qué más? Compungido. Como una uva pasa, hermano, oprimido, el corazón roto. ¿Por qué? Por el pecado. Estos hombres, Pedro les predica un tremendo sermón acerca de la salvación en Cristo Jesús, y ellos saben que son pecadores y su corazón se arruga. El verdadero arrepentimiento toca el corazón, y entonces dicen unas palabras que nosotros los evangelistas deseamos escuchar, que nos diga cualquier persona: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Ahora yo te digo, amada iglesia, yo le digo a los evangelistas que me escuchan: no te dé temor de llevar a las personas al arrepentimiento. Por favor, cambiemos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje del mensaje de salvación debe cambiar. Debemos mejorarlo y pulirlo. Solemos decir: Cristo te ama, ¿eso es verdad? Dios te ama, ¿eso es verdad? Si tú haces una oración, vas a nacer de nuevo, ¿eso es verdad? Si le entregas tu corazón a Cristo y lo recibes como tu Salvador, vas a ser salvo, ¿eso es verdad? Sí, todo eso es verdad, pero debemos añadirle: es necesario que te arrepientas. Eres un pecador, es necesario que te conviertas de tu maldad, que abandones tus malos pasos y tus malos caminos. Esa parte del mensaje se ha olvidado, hermano, y nosotros tenemos que renovarla porque es bíblica. Se ha olvidado eso, y es tan importante. Si no hacemos, mira, escúchame, si tú ofreces un evangelio de solo salvación, de solo regalos, de solo promesas y de solo bendiciones, pero no ofreces también un arrepentimiento, la persona se va a engañar. Dice: ah, es tan rico esto, tan chévere. Bendición, bendición, bendición. Por eso las iglesias cristianas estamos como estamos. ¿Qué debemos añadirle la otra parte? O sea, tú tienes derechos en el evangelio a la vida eterna, a la bendición, a la sanidad, a la prosperidad, a la abundancia, a la paz y al gozo. Pero tienes deberes. Tienes que arrepentirte de corazón. Tienes que apartarte de la maldad. Tienes que confesar tus pecados y reconocer que sin Dios estás en el infierno. ¿Qué debemos hacer para ir al infierno? Nada. Ya estamos allá, hermano. Cristo nos saca del infierno. ¿A través de qué? Del arrepentimiento genuino. Y este es un mensaje bíblico que debemos renovar. Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a qué? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios. ¿Sabes por qué tú y yo estamos arrepentidos? Porque Dios es bueno. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Por
Porque la persona que endurece su corazón y la persona que no recibe esa oportunidad de arrepentimiento está acumulando ira para el día de la ira y del santo y justo juicio de Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que una persona que tiene el corazón endurecido y no ha recibido esa benignidad para arrepentimiento, se va a quedar aquí en la tierra, no va a ir con el Señor en el arrebatamiento. ¿Para qué? Para soportar la ira de Dios. Para eso nos quedamos. Los que no van con Cristo, los que se quedan en la tierra, yo me incluyo en el grupo del que nos vamos. ¿Quién se incluye por medio de la fe? Se quedan para ira, hermano. Es para ira de Dios. ¿Por qué? Por corazones endurecidos. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Hechos capítulo 26, versículo 19. Libro de los Hechos capítulo 26 y versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que ¿qué hiciesen? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? En dar frutos dignos y evidentes para Dios. Mis amados, dijimos que el arrepentimiento es confesión genuina, sin demora de mis pecados. Dijimos que el arrepentimiento es dolor en el corazón, pero también el arrepentimiento son obras, fruto digno de arrepentimiento. Dios está esperando que si tú realmente estás arrepentido o arrepentida, que lo muestres. ¿A través de qué? De obras. Tú no puedes decir, ay, estoy arrepentido y seguir en lo mismo. No podemos hacer eso, iglesia. Una persona arrepentida se nota. ¿Sí o no? ¿Sí se nota una persona arrepentida? Una persona arrepentida se ve, oiga, está arrepentida verdaderamente. Igual, una persona no arrepentida también se nota, le importa un pito. Llega tarde a la iglesia, no pone cuidado a las alabanzas, no escucha la predicación, llega tarde, se va temprano, no diezma, no ora, no ayuna, le importa 5, hermano. La relación con Cristo. Esa persona no está arrepentida y se nota. ¿Sí se nota o no se nota? ¿Si es evidente o no es evidente? Es evidente. Hemos visto personas con remordimiento en las iglesias cristianas. Las vemos. Vienen a criticar, vienen a juzgar, vienen a mirar al hermano por encima del hombro, vienen a no saludar, a voltearle la cola a los hermanos. ¿Esa persona está arrepentida? No me venga a decir que está arrepentido, hermano. Porque el Señor dice Pablo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La predicación de Juan el Bautista era de la siguiente manera: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y recuerden que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y no me vengan a decir que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. No me vengan a decir que son cristianos evangélicos. Si no hay un genuino arrepentimiento, ese título de nada sirve, mi hermano. No me vengas a decir que te congregas en la iglesia fulana de tal o que leíste el capítulo fulano de tal esta mañana. Si no hay obras dignas de arrepentimiento, no te sirve de nada. ¿Cuántos cristianos hay en el infierno? ¿Hay cristianos en el infierno? ¿Hay pastores en el infierno? ¿Hay pastores que en este momento están rumbo al infierno? Los hay. Y los vemos con tristeza, con nuestros ojos. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis amados? Frutos dignos de arrepentimiento. Volvamos a ver un hombre genuinamente arrepentido. Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿cómo? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira lo que dice David en el versículo 13. Entonces, cuando él se restaure por medio de su arrepentimiento, entonces ¿qué hará David? Enseñaré a los transgresores tus caminos
caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes una cosa, amada iglesia? No hay nada más efectivo para predicar el evangelio que un arrepentido. ¿Sí o no? Mire, no hay nada más efectivo que una mujer que practicó la prostitución para traer a otras prostitutas a los pies de Cristo, arrepentida. No hay nada más efectivo que un sicario, o que un narcotraficante, o que un político corrupto que estuvo en la cárcel varios años, arrepentido para predicarle el evangelio de Cristo a otros en su misma condición. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti, dice David. O sea, David era fiel consejero después de su experiencia amarga para que otros no hicieran lo mismo. Tal vez David, después de haber pasado por esa experiencia tan terrible y tan amarga para él y para sus hijos y para su vida y para su familia, podía decirle a otra persona: hermano, ni se le ocurra subirse a la terraza a mirar a las mujeres cuando se bañan. Ni se le ocurra, viejito. Ni se le ocurra mandar matar a uno de sus más fieles generales, ni se le ocurra. ¿Sí o no? ¿Tenía la autoridad David? Por supuesto, porque estaba arrepentido. Miremos un hombre arrepentido, ¿qué es lo que hace? Lucas capítulo 19. Mira lo que es hacer obras dignas de arrepentimiento. Lucas 19:6. Entonces Zaqueo descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quiénes? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cuánto? Cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pregunto, ¿por qué Zaqueo hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba genuinamente, sinceramente, realmente arrepentido. Pregunto, ¿Zaqueo tenía plática? Mucha plata. Pregunto, ¿Zaqueo había estafado a alguien? A mucha gente. ¿Y por qué hace esto? Supongamos que Zaqueo ha estafado a ella, a la hermana Mónica de Belén de Judea. La ha estafado en 500 denarios. ¿Cuánto le pensaba dar? 2.000 denarios. Hermana, yo la tumbé a usted en 500 denarios. ¿Sabe que le voy a dar 2.000? Tome. ¿Por qué Zaqueo hace eso? ¿Se va a quedar sin plata? ¿Por qué hace eso? Porque el arrepentimiento genuino que hay en su corazón a través del Espíritu Santo lo impulsa a hacer frutos, obras dignas de arrepentimiento. Una persona realmente arrepentida, hermano, es evidente, se muestra. ¿Sabes por qué? Porque hace ese tipo de obras. ¿Hay alguien que te haya pedido perdón? ¿Sí? A mí hay personas que me han pedido perdón. Y yo digo, wow, Espíritu Santo, la tocaste y se arrepintió. Lo tocaste y vino a confesar su pecado, a humillarse delante de un hombre. Tal vez ya se humilló delante de ti, mi Señor. Tremendo lo que hace el Señor. Ahora yo también lo he hecho, hermano. Yo también lo he hecho. Yo alguna vez tuve un problema con una persona de esta iglesia. Problemas tontos de niños. La niña de ella contra mi niño. Yo tuve un problema trivial, pero a ella se le dolió su corazoncito. El problema no pasó a mayores, pero a ella le dolió su corazoncito. Le pedí perdón y volví y le pedí perdón, y ella no quería hablar conmigo, y su esposo le dijo: perdone al pastor, el hombre es un buen tipo, y ya le pidió perdón. Y como no me quería atender, entonces le escribí una carta pidiéndole perdón. Y finalmente yo dije: Señor, yo ya no puedo hacer más. Finalmente el Espíritu Santo la tocó a ella y ella vino y me pidió perdón a mí. Hoy somos excelentes amigos. Porque si yo estoy arrepentido, yo debo humillarme. ¿Quién dice amén? Amén. Esto es para todos, hermano. Esto es para todos. Y todos debemos aprender a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Jonás, cuando se arrepintió, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jonás cuando se arrepintió en el vientre de la ballena? Obedeció y se fue a Nínive. Saulo de Tarso, cuando se arrepintió, ¿qué hizo? Dejó de matar cristianos y comenzó a predicar un evangelio del reino. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedro, cuando se arrepintió, ¿qué hizo?
Dijo, no, a mí crucifíquenme boca abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Estaba genuinamente arrepentido y sus obras mostraban claramente ante el mundo, oiga, sí se arrepintió. Dile a la persona que está a tu lado, muestra fruto digno de arrepentimiento. Punto número 4. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Lo tienes? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué hace el Señor? Manda a todos los hombres, ¿dice así o dice algunos hombres? ¿En dónde? En todo lugar. ¿A qué nos manda el Señor? A que se arrepientan. Punto número 4. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? En que cambia radicalmente nuestra vida. El arrepentimiento, mis amados, debe cambiar radicalmente nuestra vida. Lo que yo antes hacía ya no lo hago más, y lo que yo antes nunca hacía, ahora lo hago todos los días. Eso es arrepentimiento. Cambia radicalmente nuestra vida. Nos lleva básicamente, escúchame, el arrepentimiento nos lleva básicamente de la desobediencia a la ¿qué? A la obediencia. Así es con el arrepentimiento. Y empezando por el mandato del Señor. El Señor manda a que algunos hombres en algunos lugares se arrepientan. ¿Sí dice así? Dile a la persona que está a tu derecha, este mandato es para ti. Ahora dile al que está a tu izquierda, para ti también es este mandato. Mis amados, debemos todos los hombres arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Y cuando tú obedeces esa orden, entonces pasas del umbral de la desobediencia a la obediencia perfecta a las leyes, los mandatos, las ordenanzas, los decretos de nuestro Dios. Eso es lo que hace el Señor en nuestros corazones, con un genuino y verdadero arrepentimiento. Dice, manda en todo lugar. Es una orden de Dios. ¿Hay alguien aquí que le guste obedecer a Dios? Arrepiéntete, mi amado. Arrepiéntete, porque es una orden divina. Debemos abandonar nuestros malos caminos. Mira, escúchame, si tú conociste a Jesucristo, pero tu vida sigue siendo la misma, realmente no lo conoces. Si tu vida, el día que le entregaste tu corazón al Señor, tu vida no cambió radicalmente, completamente, totalmente, entonces no lo conoces. La palabra hebrea para arrepentimiento, hay dos palabras. Una palabra es la palabra shup. ¿Sabes qué significa? Esa palabra significa retornar en la otra dirección. Ya te dije que metanoia es cambio de mente, pero la palabra hebrea shup significa retornar en la otra dirección. ¿Sabes qué significa eso? Un cambio de 180 grados en tu vida, un cambio total y radical en tu vida. Eso es arrepentimiento. Tu vida debe cambiar completa y totalmente para Dios. Ah, no, pastor, pero es que yo sigo haciendo lo mismo. Es que es una tradición de la familia reunirnos, tomarnos unos traguitos y echar una bailadita. Entonces cantata, bailata, tomata. ¿No te arrepentiste? ¿No te arrepentiste? Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo aquello que le desagrada al Señor. Mira lo que dice en tu Biblia. Bueno, te voy a leer un versículo que tú te sabes de memoria. Está en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que tú y yo nos arrepintamos. Dice Pedro que el Señor es paciente y quiere que todos nos arrepintamos, sin faltar un solo hombre, porque el hombre que no se arrepiente perece. Es la voluntad de Dios. Ahora sí te invito a que me acompañes a Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿Lo tienes? Pero, ¿qué os parece? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, ¿qué dijo? No quiero. Pero después, ¿qué hizo? Arrepentido
fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo voy. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron los sacerdotes, el Señor está hablando con sacerdotes, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Pregunto, ¿por qué una prostituta entra primero al reino de los cielos que un sacerdote? ¿Cuál es la diferencia? Para que una prostituta entre adelante de un sacerdote al reino de los cielos, o un ladrón. Por la calidad, escucha mi iglesia, por la calidad del arrepentimiento. Hay un peligro, escúchame, mira lo que me reveló el Señor. Hay un peligro cuando tú y yo estamos en Cristo. ¿Sabes cuál es el peligro? Sentirnos muy buenos. Ay, es que yo soy tan bueno. Voy el domingo a la iglesia, oro, ayuno, doy mi diezmo, soy bueno. Pero Satanás puede meter en ti un falso arrepentimiento. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes escucharon a Juan y no le creyeron. Sacerdotes de Israel escucharon a Juan predicando y no le creyeron. Estas prostitutas y estos ladrones sí le creyeron y van delante de ustedes al reino de los cielos. A veces nosotros nos sentimos tan buenos que decimos, yo no necesito arrepentimiento. Si soy el pastor, si soy el líder, si soy el que predica, soy el que enseña, soy el que tengo el título del SEC. ¿Sabes una cosa? Todos necesitamos genuinamente arrepentirnos. Todos, absolutamente todos. Hasta el Papa. Pobre Papa, con el corazón tan duro. Todos, mis amados, todos necesitamos arrepentirnos. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo necesitamos arrepentirnos. Es una necesidad de nuestro corazón. Te voy a leer un versículo y tú me ayudas porque te lo sabes de memoria. Está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. ¿Qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Apártate del pecado. Por favor, iglesia, apártate del pecado, porque si no te apartas del pecado, no vas a alcanzar misericordia. Estás engañado o engañada. Si tú crees que con tu pecado vas a entrar al reino de los cielos, no lo vas a lograr, iglesia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta y nunca jamás vuelve a esos caminos, esa persona que está mostrando frutos para Dios, dice, Señor, aquí está mi fruto, no volví a pecar, esa persona alcanzará misericordia. El fruto máximo que Dios pide de nuestras vidas es, hijo, hija, apártate del pecado. Apártate del pecado. Muéstrame que realmente estás arrepentido. Último punto. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Lucas capítulo 15, versículo 20. Ya vimos varios hombres arrepentidos con verdadero arrepentimiento y con falso arrepentimiento. Ahora volvamos a uno de los más famosos. Lucas 15, 20. El hijo pródigo, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Dice, lo vio su padre. ¿Qué fue lo que vio su padre? Pregunto. El padre está, mire, este es uno de los pasajes más emocionantes de toda la Biblia, hermano. Este pasaje. Porque el padre está en la puerta o está en la ventana y viene el hijo pródigo y el padre lo ve. A ver, ¿dónde está el hijo pródigo? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está el hijo pródigo? ¿Dónde está el hijo pródigo? Rocío, ven caminando. Y el padre estaba en la puerta, ven despacio, cojeando, cansada, agotada. Y el padre lo ve y fue movido ¿a qué? Y dice que salió corriendo y lo abrazó y lo besó. ¿Qué fue lo que vio el padre? El arrepentimiento.
Eso fue lo que vio Dios y se le lanzó y lo abrazó y lo besó. ¿Por qué el Padre hizo eso? Gracias, Rocío. Hijo pródigo, gracias, porque vio arrepentimiento y eso rompió las barreras de su corazón. Escucha, mi iglesia, cuando tú te arrepientes, Dios está gozoso y sale corriendo y te abraza y te besa y te ama, porque dice: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba rumbo al infierno y ahora viene a mis brazos. Amén. Qué importante es el arrepentimiento, hermano. Qué importante es un verdadero arrepentimiento delante de Dios. ¿Sabes qué le causa al Señor en su corazón? El arrepentimiento, un gozo sobrenatural. Entonces, último punto, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? En que me reconcilia con las bendiciones de Dios. Mira lo que dice. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor ¿qué? Vestido y vestidle, y poned un ¿qué? Un anillo en su mano, y ¿qué más? Calzado en sus pies, y traed ¿a quién? Al becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, porque este hijo estaba muerto y ahora está vivo. Hermano, cuando tú y yo nos arrepentimos, reconciliamos con Dios la bendición que Él tiene para tu vida. ¿Sabes qué me estaba revelando el Señor? Hay millones de bendiciones en el reino de los cielos que están retenidas, están estancadas, están quietas, están obstruidas. ¿Qué es lo que falta para que esas bendiciones caigan? Verdadero arrepentimiento en tu corazón. Millones de bendiciones, hermano. Calzado nuevo, anillo nuevo, vestido nuevo, becerro gordo, fiesta. ¿Para quién? Para los hijos de Dios que Él ama. Pero Dios no puede bendecir la desobediencia. Dios no puede bendecir el corazón duro. Finalizo con Lucas, capítulo 15 y versículo 6. En Lucas capítulo 15 hay dos parábolas, una de una oveja perdida y otra de una moneda perdida. Lucas 15:6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¿qué les dice? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué hace? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué pasa en el corazón de Dios cuando una persona se arrepiente? Hay un gozo, hay una alegría. El Señor dice: wow, este es mi hijo, esta es mi hija. Estaba perdido, la oveja estaba perdida y el pastor está feliz porque la encontró. Cuando tú y yo nos arrepentimos, volvemos a Dios y Dios vuelve a nosotros, pero no vuelve con las manos vacías, hermano. Vuelve con las manos llenitas de bendiciones.